En el vibrante corazón de Monterrey, rodeada por el bullicio característico de la ciudad durante la temporada navideña, Clarisa, una diseñadora de interiores de renombre, se encontraba en su elegante estudio rodeada de telas lujosas y bocetos de decoración. A pesar del éxito profesional, había en ella un vacío que no lograba llenar con ningún adorno o diseño. La reciente pérdida de su esposo, Ricardo, un alma cariñosa y generosa, había dejado una marca profunda en su corazón. Con la llegada del invierno, las calles de Monterrey se adornaban con luces y colores festivos, pero para Clarisa, esta temporada solo traía recuerdos melancólicos de los natales pasados junto a Ricardo. Fue en una noche fría de diciembre, mientras observaba desde su ventana cómo las familias disfrutaban de la festividad, cuando una idea comenzó a tomar forma en su mente. Inspirada por el espíritu generoso de Ricardo, decidió que era momento de crear algo hermoso en su memoria. Este año será diferente, se dijo a sí misma con determinación. Haré algo que habría hecho Ricardo, llevar alegría a quienes más lo necesitan. Con ese pensamiento, Clarisa planificó una visita al orfanato local, un lugar que había conocido por casualidad durante un proyecto de diseño el año anterior. Recordaba los rostros curiosos y esperanzados de los niños que, entre paredes que necesitaban una mano de pintura y juguetes desgastados, encontraban maneras de sonreír. Al día siguiente llenó su vehículo con cajas de regalos cuidadosamente seleccionados, juguetes, libros, ropa y dulces. Mientras conducía hacia el orfanato, el espíritu de la Navidad parecía envolverla poco a poco, y una sensación de paz la invadía. Al llegar, fue recibida por una multitud de rostros infantiles iluminados por la anticipación y la alegría. Los niños, alineados en el frío patio del orfanato, esperaban con ansias la distribución de los regalos. Sus ojos brillantes reflejaban la emoción del momento. Clarisa comenzó a distribuir los paquetes, disfrutando de cada sonrisa y cada grito de alegría. «Gracias, señora», exclamaban los niños mientras abrían sus regalos con entusiasmo. Ver la felicidad en sus rostros llenaba de calidez el corazón de Clarisa, dándole un sentido de propósito y conexión que había estado ausente desde la muerte de Ricardo. Fue entonces cuando, entre el bullicio y la algarabía, sus ojos se posaron en un niño que se mantenía al margen. Mateo, con su cabello oscuro y sus penetrantes ojos marrones, observaba la escena desde una distancia prudente. La forma en que se mordía nerviosamente el labio inferior, su postura reservada y la intensidad de su mirada eran inquietantemente familiares para Clarisa. La súbita revelación de su parecido con Ricardo sacudió su mundo, marcando el comienzo de un misterio que pronto se desvelaría en su vida. A medida que el capítulo se cierra, Clarisa se encuentra atraída hacia Mateo, impulsada por un impulso irrefrenable de conocer más sobre él, sin saber que este encuentro estaba destinado a transformar su vida por completo. Clarisa avanzó por el umbral del orfanato, sus brazos cargados de regalos y su corazón lleno de una mezcla de nerviosismo y expectativa. A medida que cruzaba el portal, el frío aire decembrino parecía llenarse de cálidos recibimientos. Los niños, alineados a lo largo del pasillo principal, le ofrecían sonrisas genuinas y miradas que destilaban curiosidad y esperanza. Cada pequeño rostro parecía contar su propia historia, sus ojos brillando con el reflejo de las luces navideñas que colgaban festivamente en las paredes del orfanato. Mientras caminaba entre ellos, repartiendo regalos con una sonrisa que esforzaba por mantener alegre, Clarisa sentía cómo el espíritu de la Navidad empezaba a despejar la niebla de tristeza que había envuelto su vida desde la partida de Ricardo. Los niños se agrupaban a su alrededor, cada uno ansioso por una palabra amable, un gesto de atención. «Gracias, señora Clarisa», se escuchaba una y otra vez, cada voz añadiendo un poco más de calor al ambiente. Pero entonces, casi como un susurro entre la algarabía, un rostro en particular capturó su atención, separándose del resto como si fuera un recuerdo cobrando vida. Allí, un poco apartado del grupo principal, estaba Mateo. El niño de unos 6 años tenía el cabello oscuro y rizado y unos ojos marrones profundos que parecían reflejar una madurez inusual para su edad. Clarisa se detuvo, su corazón latiendo con una intensidad que no esperaba. La forma en que Mateo la miraba, con una mezcla de timidez y una especie de reconocimiento, la desconcertaba. Clarisa se acercó lentamente a Mateo, sus pasos resonando en el silencio que se había formado a su alrededor.
Los otros niños observaban, quizás sintiendo la importancia del momento. «Hola, Mateo», dijo ella suavemente, ofreciéndole un pequeño paquete envuelto con brillante papel dorado. Mateo lo aceptó con manos temblorosas, sus ojos nunca dejándolos de ella. «Gracias», murmuró él, su voz apenas audible sobre el murmullo de los otros niños, que seguían con sus juegos y risas. Clarisa observó cómo Mateo abría el regalo con cuidado, casi con reverencia. Al encontrar un pequeño coche de juguete, una sonrisa tímida se esbozó en sus labios. Clarisa se sintió abrumada por una emoción inesperada, una sensación de conexión que no podía explicar, pero que sentía profundamente. La semejanza de Mateo con Ricardo era innegable. Tenía sus mismos ojos expresivos y la forma en que inclinaba la cabeza cuando estaba concentrado. Mientras Mateo jugaba en silencio con su nuevo juguete, Clarisa se encontraba sumida en una profunda reflexión. El encuentro había desencadenado un torbellino de emociones y preguntas. ¿Podría ser simplemente una coincidencia o había algo más en la historia de Mateo que aún necesitaba descubrir? Los pensamientos sobre la posible vida secreta de Ricardo comenzaron a inundar su mente, cada uno más perturbador que el anterior. Con el corazón pesado pero decidido, Clarisa sabía que necesitaba respuestas. Su mirada se desvió hacia el director del orfanato, don Ernesto, quien observaba la escena desde una distancia respetuosa. Al notar su mirada, don Ernesto se acercó, su expresión seria y comprensiva. Clarisa respiró hondo, preparándose para la conversación que sabía que debía tener. Era el momento de entender quién era realmente Mateo y qué hilos del pasado de Ricardo se entrelazaban en la vida del niño. El capítulo concluye con Clarisa acercándose a don Ernesto, lista para desentrañar los misterios que Mateo representaba, sin saber que esta búsqueda de la verdad solo profundizaría las complejidades de su vida ya alterada. La conversación que estaba a punto de tener lugar entre Clarisa y don Ernesto se cargaba de una gravedad silenciosa mientras se apartaban del bullicio festivo del orfanato hacia su modesta oficina. El lugar, aunque pequeño, estaba lleno de muebles desgastados y papeles ordenadamente apilados que hablaban de años de trabajo dedicado a cuidar de los niños sin hogar. Don Ernesto cerró la puerta suavemente detrás de ellos, ofreciendo a Clarisa una silla frente a su escritorio abarrotado. Don Ernesto, con una mirada que mezclaba compasión y preocupación, no tardó en ir al grano. «Clarisa, sé que hay algo profundo que te trae aquí, más allá de la entrega de regalos», comenzó, su voz baja y seria. «¿Qué es exactamente lo que te preocupa?» Clarisa, tomando una profunda respiración para calmar el torbellino de emociones que sentía, no se anduvo con rodeos. «Don Ernesto, cuando vi a Mateo hoy, no pude evitar notar una gran semejanza con mi difunto esposo Ricardo. Es algo más que una coincidencia visual. Es casi como si viera a Ricardo de niño otra vez. Necesito saber todo sobre su origen, por favor». El director asintió, entendiendo la seriedad de la petición. Buscó en sus archivos, extrayendo una carpeta desgastada que contenía los documentos de Mateo. «Mateo fue dejado en nuestra puerta hace exactamente 2 años, en una noche fría de diciembre», explicó don Ernesto, mientras extendía una serie de documentos ante Clarisa. No había nada más que una nota y el niño envuelto en una manta. La nota solo decía que se llamaba Mateo y que su madre no podía cuidarlo. Clarisa escuchaba, cada palabra añadiendo peso a sus sospechas. «Esa noche», continuó don Ernesto, «fue la misma noche en que su esposo Ricardo fue reportado como fallecido en un trágico accidente automovilístico». La coincidencia de las fechas golpeó a Clarisa como un puñetazo en el estómago. La posibilidad de que Ricardo pudiera haber llevado una vida secreta, que quizás había tenido otro hijo del que nunca supo, era una idea que la turbaba profundamente. «¿Cómo es posible esto? ¿Cómo no supe nada?», murmuraba para sí misma, mientras un mar de dudas y temores comenzaban a formarse en su mente. Don Ernesto observó a Clarisa con simpatía, entendiendo el impacto de la información que acababa de revelar. «Lo siento mucho, Clarisa. Sé que esto debe ser muy difícil para ti. Si hay algo más que pueda hacer para ayudarte a entender mejor la situación, estoy aquí para ayudar». Clarisa, aunque agradecida por la disposición del director, sabía que las respuestas que necesitaba encontrar estaban más allá de los muros de este orfanato. La revelación había abierto una caja de Pandora de preguntas que necesitaban respuestas. ¿Quién era la madre de Mateo? ¿Estaba Ricardo realmente involucrado? ¿Qué secretos había llevado consigo a la tumba?
Con el corazón pesado, Clarisa se levantó de la silla, sus pensamientos ya girando hacia cómo continuaría su búsqueda de la verdad. Sabía que el próximo paso era encontrar a Lucía, su amiga investigadora, quien podría ayudarla a descifrar este enigma. Determinada pero con miedo de lo que podría descubrir, Clarisa se preparaba para profundizar en el pasado de Ricardo, sin saber que cada paso hacia la verdad también la llevaría a confrontar los secretos de su propio corazón. El capítulo concluye con Clarisa saliendo de la oficina de don Ernesto, mientras el sol comenzaba a ponerse sobre Monterrey, marcando el final de un día que había cambiado su vida para siempre. Su determinación se fortalecía mientras se dirigía a su auto, lista para enfrentar lo que vendría. La determinación de Clarisa de descubrir la verdad la llevó por las calles de Monterrey, bajo un cielo que oscurecía rápidamente, mientras la ciudad se iluminaba con las luces de la noche. Sus pensamientos giraban en torno a las revelaciones de don Ernesto y la inminente búsqueda que estaba a punto de emprender. Necesitaba a alguien en quien pudiera confiar, alguien con habilidades para desentrañar los secretos más ocultos. Lucía, su amiga de la universidad, ahora convertida en una astuta investigadora privada, era la única persona que venía a su mente. Clarisa recordaba a Lucía no solo por su inteligencia, sino también por su tenacidad y discreción, cualidades esenciales para la delicada situación que enfrentaba. Tras una llamada rápida, Lucía accedió a encontrarse en su oficina, un espacio pequeño pero eficiente ubicado en un edificio discreto, lejos del bullicio del centro. Al llegar, Clarisa encontró a Lucía rodeada de monitores y papeles, su mirada concentrada en detalles que solo una investigadora entrenada podría apreciar. Lucía recibió a Clarisa con un abrazo, percibiendo de inmediato la seriedad de la visita. «¿Qué te trae por aquí con esa mirada de preocupación?», preguntó Lucía, guiándola a sentarse. Clarisa compartió la historia de Mateo y las perturbadoras coincidencias reveladas por don Ernesto. Mientras hablaba, Lucía escuchaba atentamente, asintiendo ocasionalmente y tomando notas meticulosas. «Necesitamos pruebas concretas para confirmar tus sospechas», concluyó Lucía tras un breve silencio. «Un test de ADN de Mateo sería decisivo. ¿Crees que podrías conseguir una muestra?». Con la ayuda de Lucía, Clarisa ideó un plan para obtener discretamente una muestra de ADN de Mateo. Sabían que cualquier acción debía ser manejada con extrema sensibilidad y respeto por la privacidad del niño. Lucía sugirió utilizar un laboratorio de confianza con el que había trabajado anteriormente, garantizando la confidencialidad y precisión de los resultados. Juntas, elaboraron una lista de posibles maneras de abordar la situación con tacto. Lucía se encargaría de todos los aspectos técnicos de la investigación, mientras que Clarisa proporcionaría las conexiones y el acceso necesarios para llevar a cabo el plan. El siguiente paso era preparar todo para la recolección de la muestra, un procedimiento que requeriría no solo cuidado, sino también una justificación ética clara dado el delicado contexto. Con la estrategia definida, Clarisa se sintió un poco más aliviada, aunque la carga de lo que estaba por venir pesaba enormemente sobre ella. Cada pieza de información que reunían parecía tanto acercarla a la verdad como alejarla de la paz que había conocido. Con Lucía comprometida en la causa y los preparativos en marcha para el test de ADN, Clarisa salió de la oficina sintiéndose empoderada pero cautelosa. La ciudad nocturna parecía susurrar historias a cada paso que daba, recordándole que cada secreto descubierto podría llevar a más preguntas. Después de días de espera angustiosa, el momento que Clarisa había tanto anticipado como temido, finalmente llegó. Lucía le llamó temprano en la mañana para informarle que los resultados del test de ADN estaban listos. Sin perder tiempo, Clarisa se dirigió a la oficina de Lucía, su corazón latiendo con una mezcla de esperanza y temor. Las calles de Monterrey nunca le habían parecido tan largas como en ese trayecto. Cada semáforo en rojo, un recordatorio del inminente cambio que los resultados podrían traer a su vida. Al llegar, encontró a Lucía esperándola con una expresión solemne. «Los resultados son concluyentes», comenzó Lucía, entregando a Clarisa un sobre sellado. Clarisa tomó el sobre con manos temblorosas, sintiendo el peso de la realidad en el papel. Al abrirlo y leer el contenido, las palabras confirmaron sus mayores temores y sospechas. Mateo era, sin lugar a dudas, hijo de Ricardo. Este descubrimiento sacudió el mundo de Clarisa hasta su núcleo.
Se sentía como si el suelo bajo ella se hubiera desvanecido, dejándola a flote en un mar de emociones encontradas. La alegría de saber que Mateo era parte de Ricardo de alguna manera se mezclaba con la traición de un secreto tan grande guardado durante tanto tiempo. ¿Cómo pudo Ricardo, el hombre con quien compartió su vida y su amor, mantener oculta una parte tan significativa de su existencia? Impulsada por una necesidad de entender y quizás encontrar algún consuelo en la verdad, Clarisa decidió confrontar a la familia de Ricardo. Se dirigió a la casa donde habían compartido tantos momentos felices, ahora el escenario de una confrontación que nunca imaginó tener. Al llegar, fue recibida con sorpresa y cautela. La familia de Ricardo, al escuchar la razón de su visita, negó vehementemente cualquier conocimiento de otro hijo o de cualquier relación extramatrimonial que Ricardo pudiera haber tenido. Ricardo era un hombre bueno y fiel. Esto debe ser un error, afirmaba su cuñada, claramente en shock y negación. Pero las pruebas eran irrefutables, y no había lugar para dudas en los fríos datos científicos que Clarisa presentó. La familia se sumió en un silencio incómodo, cada miembro lidiando a su manera con la revelación. Clarisa, aunque devastada, no encontró el consuelo o las respuestas que esperaba en sus rostros desconcertados y sus respuestas esquivas. La visita no duró mucho después de eso. Clarisa se retiró con más preguntas que respuestas, sintiéndose aún más aislada en su dolor. Mientras conducía de regreso a su casa, las calles de Monterrey parecían reflejar su estado de ánimo, confusas, solitarias y llenas de sombras al atardecer. Era claro que la verdad sobre Ricardo y su vida secreta solo había comenzado a desvelarse, y que el camino para entender completamente la situación y sus implicaciones sería largo y doloroso. Este tumultuoso día concluye con Clarisa en su hogar, sentada en su estudio con los documentos de prueba esparcidos frente a ella. La realidad de que Mateo era su familia, un vínculo viviente con Ricardo, empezaba a asentarse. Sabía que el próximo paso sería más personal y posiblemente más desafiante. Establecer un vínculo con Mateo, un niño que era suyo pero también un extraño. Clarisa miraba hacia la ventana, contemplando cómo la noche envolvía la ciudad, preparándose para lo que sabía que debía hacer. A medida que la noche envolvía la ciudad de Monterrey, Clarisa y Lucía se encontraban sumergidas en un mar de documentos digitales y físicos que habían sido parte de la vida oculta de Ricardo. El estudio de Clarisa, iluminado únicamente por la luz suave de un escritorio, se había transformado en un cuartel general improvisado para su investigación. Montañas de papeles, fotografías viejas y discos duros externos llenaban el espacio, cada uno portando potencialmente el peso de un nuevo descubrimiento. El aire estaba cargado de una tensión palpable, mientras Lucía, con sus habilidades de investigadora privada, maniobraba a través de la protección de una cuenta de correo electrónico hasta entonces desconocida para Clarisa. Fue en esta cuenta donde descubrieron un hilo de correos electrónicos que databan de años atrás, intercambios entre Ricardo y una mujer llamada Marisol. Los mensajes, cargados de un tono íntimo y personal, revelaban no solo la existencia de una relación fuera del matrimonio, sino también de una profunda conexión emocional y planes que nunca llegaron a concretarse. Cada correo electrónico descubierto era como un golpe directo al corazón de Clarisa, quien luchaba por reconciliar la imagen del hombre que había amado con las palabras de amor y promesa escritas a otra mujer. Las comunicaciones entre Ricardo y Marisol se extendían hasta días antes del fatal accidente de Ricardo, lo que añadía una capa adicional de misterio y dolor a la situación. Intrigadas y determinadas a seguir la pista hasta sus últimas consecuencias, Clarisa y Lucía decidieron investigar la dirección más reciente mencionada en los correos, una modesta casa en los suburbios de la ciudad. Era una zona tranquila, donde las casas parecían guardar secretos tan densos como la bruma matinal que a menudo las cubría. Preparadas para enfrentar lo que pudieran encontrar, ambas mujeres condujeron hasta la dirección indicada, sus mentes llenas de preguntas sin respuesta. Al llegar, se encontraron con una casa de un piso, de aspecto humilde pero cuidado, con un pequeño jardín delantero, donde flores silvestres luchaban por espacio entre viejos adornos de jardín. La casa, pintada de un azul desgastado por el tiempo, parecía contener las respuestas que Clarisa tanto necesitaba. Mientras se acercaban a la puerta, el viento llevaba consigo susurros de historias pasadas,
como si la propia casa esperara revelar sus secretos. El corazón de Clarisa latía con fuerza. Cada paso hacia la puerta, un eco de su propio conflicto interno y la esperanza de finalmente entender la totalidad del legado emocional y secreto que Ricardo había dejado atrás. El capítulo concluye con Lucía tocando el timbre, un sonido que resonaba con finalidad, mientras ambas mujeres se preparaban para enfrentar lo que estuviera al otro lado de esa puerta, listas para descubrir la verdad sobre Marisol y el papel que jugó en la vida de Ricardo. La puerta se abrió lentamente después de un suspenso que pareció eterno para Clarisa y Lucía. Frente a ellas apareció una figura que contrastaba profundamente con la imagen que tal vez habían construido en su mente. Marisol no era la seductora o la sombra amenazante que podrían haber imaginado, sino una mujer visiblemente frágil y enferma, apoyada en el marco de la puerta con una debilidad palpable. Su rostro mostraba las huellas del tiempo y de la enfermedad, y sus ojos, aunque cansados, reflejaban una mezcla de sorpresa y resignación al ver a sus inesperadas visitantes. El interior de la casa reflejaba la misma sensación de descuido que su ocupante. Muebles antiguos y desgastados llenaban el espacio, y fotografías descoloridas adornaban las paredes, creando un ambiente melancólico que parecía resonar con los ecos de una vida mejor y más feliz en tiempos pasados. Marisol las invitó a entrar con un gesto débil de su mano, cada movimiento marcado por la lentitud de alguien que conserva sus energías como un recurso precioso. Una vez dentro, Clarisa y Lucía se sentaron en un sofá desvencijado, mientras Marisol se acomodaba lentamente en un sillón frente a ellas. El aire estaba cargado de una tensión delicada, una mezcla de empatía y necesidad de respuestas. Marisol, con voz temblorosa pero clara, comenzó a relatar su historia, mirando hacia el pasado con una expresión de dolor y nostalgia. Confesó que Mateo era, de hecho, hijo de Ricardo, fruto de un amor que habían compartido en secreto durante varios años. Ricardo, según Marisol, había sido más que un amante ocasional. Había sido su compañero en un capítulo oculto de la vida que ambos habían decidido nunca revelar. Las promesas de Ricardo de cuidar de ella y de su hijo resonaban en el relato de Marisol, llenando la habitación con el peso de compromisos incumplidos y sueños rotos. Él quería protegernos, dijo Marisol, sus ojos perdidos en recuerdos. Prometió que cuidaría de nosotros, que estaríamos seguros y nunca nos faltaría nada. Su voz se quebró al recordar las promesas hechas en la víspera del trágico accidente que se llevó a Ricardo para siempre. La ironía de su destino no se perdía en ella. Ricardo había muerto, dejándola en un limbo de desesperanza y lucha. Clarisa escuchaba, cada palabra de Marisol aportando claridad y dolor a la compleja imagen de Ricardo que había empezado a formarse en su mente. Era evidente que Marisol había amado a Ricardo profundamente, y su enfermedad solo añadía una capa de tragedia a la historia ya dolorosa. A medida que Marisol continuaba su relato, las piezas del rompecabezas de la vida secreta de Ricardo se ensamblaban lentamente, pero cada revelación dejaba a Clarisa con más preguntas sobre el hombre que había creído conocer completamente. La conversación se extendió hasta que el sol comenzó a ponerse, tiñendo la habitación de tonos rojizos y dorados que parecían arrojar un poco de luz sobre la oscura verdad. El capítulo concluye con Clarisa y Lucía levantándose para partir, mientras Marisol, con una mezcla de alivio y tristeza, les agradece por escuchar su historia. Clarisa, con el corazón más pesado que cuando llegó, sabe que el siguiente paso es confrontar las consecuencias de estas revelaciones, no solo para ella, sino también para el pequeño Mateo, quien permanece ajeno a la tormenta que se cierne sobre su origen. Las dos mujeres salen de la casa de Marisol, preparadas para enfrentar lo que venga, con la determinación de hacer lo correcto por todos los afectados. Mientras se alejaban de la modesta casa de Marisol, el crepúsculo se cernía sobre Monterrey, envolviendo la ciudad en un manto de sombras y luces tenues. Clarisa conducía de regreso a su hogar, pero su mente estaba lejos, navegando por un mar de emociones y revelaciones que había descubierto esa tarde. La historia de Marisol, tan entrelazada con la de Ricardo, había dejado una marca indeleble en su percepción del hombre que una vez había amado incondicionalmente. Sentía una mezcla de traición y compasión, una dualidad que tiraba de su corazón en direcciones opuestas.
La traición de Ricardo, el descubrimiento de su vida secreta, se sentía como una puñalada en la confianza y el amor que había depositado en él. Sin embargo, la compasión por Marisol, una mujer consumida por la enfermedad y la pérdida, y por Mateo, un niño inocente atrapado en las consecuencias de decisiones adultas, suavizaba el filo de su dolor y le daba una nueva perspectiva. Clarisa reflexionaba sobre la complejidad de las emociones humanas, cómo el amor y la traición podían entrelazarse de maneras que desafiaban el entendimiento. La noche avanzaba mientras ella consideraba su próximo paso, consciente de que lo que decidiera no solo redefiniría su vida, sino también la de Mateo. No podía ignorar el vínculo inquebrantable que ahora sabía que compartía con el niño, ni podía dejar de sentirse responsable por Marisol, cuya conexión con Ricardo la convertía de alguna manera en parte de su propia historia extendida. Finalmente, después de horas de contemplación y un largo viaje a través de las calles silenciosas de la ciudad, Clarisa llegó a una decisión. No permitiría que el dolor y la traición dictaran el curso de su futuro. En su lugar, optaría por actuar con la misma compasión y determinación que habría esperado de Ricardo si las circunstancias hubieran sido otras. Con un nuevo sentido de propósito, Clarisa comenzó a planear cómo podría apoyar a Marisol en sus últimos días y asegurarse de que Mateo tuviera un futuro estable y lleno de amor, independientemente de las sombras que su pasado pudiera arrojar sobre él. Sabía que el camino no sería fácil, que habría desafíos legales y emocionales, pero estaba decidida a enfrentarlos con la cabeza en alto. Su determinación se fortaleció al recordar las palabras de amor y compromiso que Ricardo había compartido con ella, palabras que ahora tomaban un nuevo significado. Clarisa no solo buscaría justicia y claridad para sí misma, sino que también lucharía por aquellos que Ricardo había dejado atrás, asegurándose de que su legado no fuera uno de secretos y mentiras, sino de redención y cuidado. El capítulo concluye con Clarisa en su estudio, rodeada de fotos y recuerdos de Ricardo, pero con los documentos de Marisol y Mateo extendidos frente a ella. Estaba preparada para comenzar el nuevo día con acciones, no solo con pensamientos, dispuesta a transformar el dolor en algo concreto y positivo. A medida que el amanecer comenzaba a teñir el cielo, Clarisa se sentía más fuerte, sabiendo que cada decisión que tomaba a partir de ahora sería en honor a la verdad y al bienestar de aquellos que Ricardo había amado, tanto en secreto como en la luz. La noche había caído sobre Monterrey como un manto de reflexión silenciosa. Clarisa, de regreso en su hogar, se encontró rodeada por el ambiente familiar que antes le ofrecía consuelo, pero que ahora se sentía vacío e insuficiente ante la magnitud de las decisiones que enfrentaba. Sentada en el comedor, con las luces tenues creando sombras suaves en las paredes, Clarisa repasaba mentalmente las conversaciones y las revelaciones del día. Cada palabra de Marisol, cada fragmento de la historia compartida, se había arraigado en su mente y en su corazón, y su impacto era profundo. Su determinación se fue formando con claridad mientras el reloj avanzaba lentamente, marcando el paso de las horas en el silencio de su hogar. Sabía que tenía una elección crucial que tomar, una que definiría no solo su futuro, sino también el de Mateo y Marisol. La conexión que había encontrado con Mateo, el niño que se parecía tanto a Ricardo, y la vulnerabilidad de Marisol, desmoronada por la enfermedad, habían encendido en ella una llama de propósito. Clarisa se dirigió a su oficina, donde encontró el teléfono y, con manos firmes pero temblorosas, marcó el número de Lucía. La voz de su amiga al otro lado de la línea ofrecía un pequeño consuelo en medio de la tormenta emocional. «Hola, Lucía. Quiero hablar contigo sobre lo que decidí», dijo Clarisa, su voz cargada de resoluta determinación. «Claro, Clarisa. ¿Qué has decidido?», preguntó Lucía, percibiendo la seriedad en el tono de su amiga. Clarisa tomó una respiración profunda antes de continuar. «He decidido asumir la responsabilidad de Mateo. No puedo dejarlo solo en este mundo, especialmente sabiendo lo que sé ahora. Además, quiero ayudar a Marisol en lo que le queda de vida. Ella no tiene a nadie más que pueda apoyarla». Lucía guardó silencio por un momento, procesando la magnitud de la decisión de Clarisa. Luego, su voz, llena de apoyo y admiración, se escuchó al otro lado de la línea. «Es una decisión valiente, Clarisa. Me alegra saber que has encontrado un propósito en medio de todo esto. Estoy aquí para ayudarte en lo que necesites».
La conversación concluyó con un intercambio de promesas y planes para organizar la ayuda necesaria. Clarisa colgó el teléfono y se permitió un momento para la introspección. Sabía que asumir la responsabilidad de Mateo no sería sencillo. Incluirlo en su vida significaba enfrentar las lágrimas del pasado y construir un futuro en el que el dolor y la pérdida pudieran ser sanados por el amor y la compasión. A la mañana siguiente, Clarisa se dirigió nuevamente a la casa de Marisol. Su visita tenía un aire de esperanza y resolución, mientras cruzaba el umbral de la casa modesta donde la mujer enferma la esperaba. Marisol, con un brillo de sorpresa y gratitud en sus ojos cansados, la recibió con una mezcla de emoción y alivio. «Gracias por venir, Clarisa», dijo Marisol, su voz apenas un susurro. «No sé cómo agradecerte por esto». Clarisa, con una sonrisa amable, tomó la mano de Marisol con ternura. «No tienes que agradecerme, Marisol. Estoy aquí para ayudarte. Mateo será parte de mi vida ahora y me aseguraré de que tenga todo lo que necesita. También te apoyaré en lo que pueda». La conversación se llenó de una sensación de compromiso y un nuevo sentido de comunidad. Clarisa se dio cuenta de que, en medio del dolor y las dificultades, había encontrado una fuente de fortaleza y propósito. La decisión de asumir un nuevo rol en la vida de Mateo y Marisol representaba un cambio significativo y un paso hacia la sanación personal. A partir de ese momento, Clarisa empezó a planificar cómo integrar a Mateo en su vida. El niño, que había sido un símbolo de su dolor y sorpresa, ahora se convertía en el foco de un nuevo propósito. Un vínculo que traía consigo la promesa de una vida reconstruida y de una familia que, aunque marcada por la tragedia, estaba dispuesta a sanar y crecer. A medida que la luz del nuevo día entraba por la ventana, Clarisa miraba hacia el futuro con una mezcla de esperanza y determinación. Sabía que la tarea por delante sería desafiante, pero también estaba convencida de que este nuevo propósito le brindaría una oportunidad para sanar, para amar de nuevo y para construir una vida llena de significado y de nuevas posibilidades. Los días que siguieron al compromiso de Clarisa con Marisol y Mateo se convirtieron en una mezcla de deber, cariño y creciente conexión. Clarisa, fiel a su decisión, comenzó a pasar cada vez más tiempo en la casa modesta de Marisol, dejando atrás la vida de lujos que una vez la había definido. Cada mañana llegaba temprano, a menudo con bolsas de víveres y medicinas, pero también con una energía renovada que llenaba de vida los espacios antes dominados por la tristeza. Desde el primer momento, Clarisa se dedicó a cuidar de Marisol con una devoción que superaba la mera obligación. Aunque la enfermedad había debilitado a Marisol, sus ojos todavía brillaban con gratitud y una fortaleza silenciosa. Clarisa la ayudaba a levantarse, preparaba sus comidas favoritas y se sentaba junto a su cama para escucharla hablar sobre los recuerdos que aún atesoraba de su tiempo con Ricardo. Cada palabra, cada historia compartida, le permitía a Clarisa ver a Ricardo bajo una luz nueva, más compleja y humana. Mateo, quien al principio había sido un niño reservado y desconfiado, comenzó a acercarse cada vez más a Clarisa. Al principio eran pequeños gestos: sentarse cerca de ella mientras leía, observarla en silencio mientras cocinaba o ayudarla a organizar la casa. Poco a poco, esas interacciones se convirtieron en conversaciones, en risas compartidas mientras jugaban con los pocos juguetes que Mateo tenía, y en un vínculo que ambos empezaban a valorar profundamente. Un día, mientras Clarisa terminaba de preparar el almuerzo, Mateo se acercó con un dibujo en la mano. Se lo entregó tímidamente, con la mirada baja, como si temiera que no fuera lo suficientemente bueno. Clarisa tomó el dibujo con cuidado, viendo en él un retrato sencillo pero lleno de significado. Una familia formada por Marisol, Mateo y ella, todos tomados de la mano bajo un cielo azul. «Es hermoso, Mateo», dijo Clarisa, sintiendo cómo se le llenaban los ojos de lágrimas. «¿Es así como te sientes?» Mateo asintió en silencio, sin decir nada, pero en su expresión había algo que hablaba de aceptación y de un anhelo de pertenencia que Clarisa comprendió de inmediato. A medida que los días se convertían en semanas, Marisol fue debilitándose más, hasta que llegó el inevitable momento en que las fuerzas la abandonaron por completo. Una tarde, mientras la luz del sol se filtraba suavemente a través de las cortinas, Marisol llamó a Clarisa a su lado. Sus palabras eran suaves, casi un susurro, pero llenas de una calma y resignación que reflejaban la paz que había encontrado. «Clarisa»,
empezó Marisol, tomando la mano de su amiga con una fuerza sorprendente para su condición. Quiero que sepas lo agradecida que estoy. Has sido una bendición para mí y para Mateo. Sabía que, cuando me fuera, él estaría en buenas manos, en las tuyas. Clarisa apretó la mano de Marisol, sintiendo cómo una profunda emoción la envolvía. No tienes que preocuparte por Mateo, Marisol. Prometo que lo cuidaré, que lo amaré como si fuera mío. Él nunca estará solo. Marisol sonrió, una sonrisa débil pero llena de paz. Cerró los ojos, susurrando una última palabra que apenas fue audible, pero que resonó en el corazón de Clarisa como un eco eterno. Gracias. Esa noche Marisol partió en silencio, rodeada de una tranquilidad que parecía haberse apoderado de la casa. Clarisa permaneció junto a ella, asegurándose de que no estuviera sola en sus últimos momentos. La pérdida fue dolorosa, pero en medio de esa tristeza había también un sentimiento de aceptación, como si Marisol hubiera encontrado la paz que tanto buscaba. Los días que siguieron estuvieron llenos de trámites y despedidas, pero también de un nuevo comienzo para Clarisa y Mateo. Ambos sabían que la ausencia de Marisol dejaba un vacío imposible de llenar, pero también entendían que su partida les había dado una oportunidad única, la de construir una nueva vida juntos. Una vida que honraría la memoria de Ricardo y Marisol, y que estaría basada en el amor, la comprensión y la esperanza. El capítulo concluye con Clarisa y Mateo de pie junto a la tumba de Marisol, en un pequeño cementerio rodeado de árboles, con el viento acariciando suavemente sus rostros. Clarisa, con la mano de Mateo entrelazada en la suya, susurró una promesa al cielo, una promesa de amor eterno y de cuidar a Mateo como si siempre hubiera sido parte de ella. Con esa resolución, ambos se alejaron del cementerio, sabiendo que el verdadero comienzo de su vida juntos acababa de empezar. Con el paso de los días, la casa de Clarisa comenzó a transformarse, llenándose lentamente con la presencia de Mateo. Los ecos de soledad que alguna vez habían dominado el espacio empezaron a desvanecerse, reemplazados por los sonidos suaves pero constantes de una nueva rutina. Sin embargo, la transición no fue fácil ni inmediata. Ambos, tanto Clarisa como Mateo, se enfrentaban a una montaña de emociones y desafíos que debían superar para poder construir una vida juntos. El primer reto llegó en la forma de las mañanas, que antes eran tranquilas y solitarias para Clarisa. Ahora, cada amanecer estaba marcado por el suave sonido de los pasos de Mateo al levantarse, acompañado por sus tímidas solicitudes de ayuda. Una mañana en particular, Clarisa se encontraba en la cocina preparando el desayuno, cuando Mateo, con una expresión de incertidumbre en su rostro, se acercó y tiró suavemente de la manga de su camisa. «Clarisa, ¿puedes ayudarme con mi camisa?», preguntó en voz baja, mostrando una leve frustración por no poder abrocharse los botones correctamente. Clarisa, dejando lo que estaba haciendo, se arrodilló frente a él y le dedicó una sonrisa cálida. «Por supuesto, Mateo. Déjame ver», dijo mientras tomaba la camisa entre sus manos con delicadeza, abrochando cada botón con cuidado, asegurándose de que estuviera cómodo. Mientras lo hacía, notó cómo Mateo la observaba con una mezcla de agradecimiento y algo más profundo, un sentimiento que Clarisa reconoció como el comienzo de un vínculo que ambos necesitaban desesperadamente. Cuando terminó, Mateo la miró a los ojos y, en un gesto inesperado, la abrazó brevemente antes de salir corriendo a la mesa del comedor, como si temiera que el momento pudiera romperse si se prolongaba demasiado. Estos pequeños gestos comenzaron a tejer una nueva realidad para ambos. Clarisa, quien había pasado tanto tiempo en la soledad de su duelo por Ricardo, ahora se encontraba sumergida en las responsabilidades y las recompensas de ser una madre para Mateo. Descubrió que su día a día estaba lleno de momentos inesperados, desde ayudar a Mateo con sus tareas escolares hasta enseñarle a montar en bicicleta en el parque cercano o simplemente sentarse juntos a leer antes de dormir. Una tarde, mientras Clarisa y Mateo estaban sentados en el sofá mirando un álbum de fotos que ella había traído del estudio, Mateo se detuvo en una foto de Ricardo, vestido de manera informal, con una sonrisa despreocupada. «¿Ese es mi papá?», preguntó Mateo, señalando la imagen con curiosidad. Clarisa tomó un momento para responder, sintiendo un nudo en la garganta. «Sí, Mateo. Ese es Gría mucho, aunque no pudo estar aquí para demostrarlo como habría querido». Mateo se quedó en silencio por un momento, asimilando las palabras de Clarisa. Luego, con una madurez que sorprendió a Clarisa, dijo:
Lo extraño, aunque no lo conocí, pero me alegra que estés aquí conmigo. Ese simple pero poderoso reconocimiento de su nueva realidad fortaleció el vínculo entre ellos, y Clarisa sintió una oleada de emoción que la impulsó a abrazar a Mateo con más fuerza, consciente de que ambos estaban encontrando su lugar en este nuevo capítulo de sus vidas. Con el paso de las semanas, Clarisa también empezó a notar las recompensas de este nuevo rol. Los ojos de Mateo, que al principio estaban llenos de incertidumbre y miedo, comenzaron a brillar con más frecuencia. Sus risas, aunque al principio eran esporádicas, ahora llenaban la casa con regularidad. Incluso sus silencios, que en un principio eran incómodos y llenos de pensamientos oscuros, se transformaron en momentos de paz compartida, donde la compañía del otro era suficiente. A medida que Mateo se adaptaba a su nueva vida, Clarisa también se vio obligada a enfrentar sus propios miedos y dudas. Hubo noches en que se preguntaba si estaba tomando las decisiones correctas, si sería capaz de ser la madre que Mateo necesitaba. Pero cada vez que esas dudas aparecían, recordaba los pequeños momentos de conexión, las sonrisas y las palabras de Mateo, y se reconfortaba al saber que, aunque el camino fuera difícil, lo estaba recorriendo con amor y dedicación. El capítulo concluye con una escena en la que Clarisa y Mateo están en el parque, disfrutando de una tarde soleada. Mateo, ahora más seguro y confiado, pedalea su bicicleta con entusiasmo, mientras Clarisa lo observa desde una banca cercana, una sonrisa de orgullo iluminando su rostro. Mateo se detiene de repente, se gira hacia ella y grita con alegría: «Mira, Clarisa, lo logré. Puedo hacerlo solo». Clarisa asiente, sus ojos llenos de lágrimas de alegría, sintiendo en ese momento que ambos han dado un gran paso hacia adelante en esta nueva vida que han comenzado a construir juntos. El día había llegado. Clarisa y Mateo, vestidos con sencillez pero con un aire de solemnidad, se prepararon para una visita que Clarisa sabía que sería difícil, pero también necesaria. El sol matutino brillaba suavemente, proyectando largas sombras mientras se dirigían al cementerio, un lugar donde el pasado y el presente estaban destinados a encontrarse. Durante el trayecto en coche, Clarisa miraba por la ventana, sus pensamientos profundamente sumergidos en los recuerdos de Ricardo. Las imágenes de su rostro, su risa y los momentos compartidos juntos se mezclaban con las revelaciones recientes, creando un mosaico de emociones contradictorias. Mateo, sentado en silencio en el asiento trasero, sostenía una pequeña flor en sus manos, un gesto simple pero significativo que él mismo había insistido en hacer. Finalmente llegaron al cementerio, un lugar tranquilo y apartado, donde las lápidas parecían contar historias en silencio. Clarisa tomó la mano de Mateo y juntos caminaron hacia la tumba de Ricardo. Sus pasos crujían sobre la grava del camino. Al llegar, Clarisa se detuvo un momento, tomando aire profundamente antes de arrodillarse frente a la lápida, donde el nombre de Ricardo estaba grabado con sencillez. «Aquí está Mateo», dijo Clarisa suavemente, su voz teñida de una mezcla de tristeza y paz. «Aquí descansa tu papá». Mateo miró la lápida con curiosidad y reverencia, como si intentara comprender el significado de lo que veía. Se arrodilló junto a Clarisa y con manos temblorosas pero decididas, colocó la flor sobre la tumba. «Hola, papá», susurró Mateo, sus palabras apenas audibles, pero cargadas de un peso que solo un niño en su situación podría entender. Clarisa sintió una oleada de emociones recorrerla, pero sabía que este momento no era solo para llorar. Era un momento para aceptar, para liberar y para hacer una promesa que guiaría el futuro de ambos. Con una mano sobre la lápida, Clarisa cerró los ojos y dejó que las palabras fluyeran desde lo más profundo de su ser. «Ricardo», comenzó, su voz firme pero cargada de emoción, «hoy estoy aquí para hacerte una promesa. Sé que cometiste errores, pero también sé que en tu corazón siempre hubo amor. No puedo cambiar el pasado, pero puedo elegir cómo vivir en el presente y qué legado dejar para Mateo. Prometo cuidar de él, darle el amor y la seguridad que necesita, y también honraré tu memoria, no solo por quien fuiste, sino por quien Mateo puede llegar a ser». Mateo, aún arrodillado, levantó la vista hacia Clarisa, sus ojos llenos de preguntas que solo el tiempo podría responder. Clarisa lo miró con ternura, acariciando su cabello mientras continuaba hablando. «Mateo, quiero que sepas que tu papá te amaba, aunque no pudo estar aquí para demostrártelo. Pero yo estoy aquí y siempre estaré aquí para ti».
Juntos vamos a construir una vida en la que el amor de tu papá siempre estará presente, en cada cosa que hagamos, en cada paso que demos. El viento sopló suavemente, como si la naturaleza misma quisiera participar en el momento, llevándose consigo las palabras de Clarisa y entrelazándolas con la tranquilidad del lugar. Mateo asintió en silencio, sintiendo la conexión con su padre de una manera que nunca antes había experimentado. La paz y la determinación en los ojos de Clarisa le dieron la confianza de que, aunque la vida no sería fácil, no estaría solo en su camino. Después de un largo rato en silencio, Clarisa y Mateo se levantaron. Clarisa se quedó un momento más, mirando la lápida con una expresión serena. No había más rencor, no había más dudas. Había aceptado que Ricardo había sido un hombre complejo, lleno de fallas y virtudes, y había encontrado la manera de reconciliar el amor que sentía por él con la realidad de sus acciones. Vamos, Mateo, dijo finalmente, tomando la mano de su hijo. Es hora de seguir adelante. Mientras caminaban de regreso al coche, Clarisa sintió una ligereza en su corazón, como si un peso invisible hubiera sido levantado. Sabía que el viaje que tenía por delante con Mateo estaría lleno de desafíos, pero también estaba segura de que juntos encontrarían la fuerza para enfrentarlos. El capítulo concluye con Clarisa y Mateo alejándose del cementerio, sus figuras destacándose bajo el sol mientras una nueva resolución se asentaba en sus corazones. La promesa hecha en la tumba de Ricardo no solo marcaba el final de un capítulo, sino también el comienzo de una vida nueva, llena de posibilidades y sobre todo de esperanza. El sol de la mañana se filtraba suavemente a través de las cortinas de la nueva casa que Clarisa y Mateo ahora llamaban hogar. La luz dorada llenaba los espacios, reflejando la paz que ambos estaban comenzando a construir juntos. Habían pasado algunas semanas desde su visita al cementerio, y en ese tiempo sus vidas habían tomado un giro profundo, revelando un camino de sanación y crecimiento mutuo. Clarisa había pasado días redecorando la casa, no solo con muebles nuevos, sino con pequeños toques que contaban la historia de esta nueva etapa. Las paredes, que antes estaban adornadas solo con fotografías de Ricardo, ahora también exhibían los coloridos dibujos de Mateo. Cada trazo, cada color, parecía traer vida y energía a cada rincón, como si estuvieran tejiendo el pasado y el presente en una nueva historia que también miraba hacia el futuro. Aquella mañana, Mateo jugaba en el jardín con un pequeño avión de juguete que Clarisa le había regalado recientemente. Corría de un lado a otro, riendo alto, imaginando ser un piloto en una misión importante. Clarisa lo observaba desde la ventana de la cocina, una sonrisa suave curvando sus labios, mientras sentía una felicidad tranquila asentarse en su pecho. Cada risa de Mateo era un recordatorio de que, a pesar de todo, estaban encontrando alegría en medio del dolor. El timbre de la puerta sonó, interrumpiendo sus pensamientos. Al abrir, se encontró con Lucía, su amiga fiel, sosteniendo un ramo de flores vibrantes. «¡Lucía!», exclamó Clarisa, abrazándola con calidez. «¡Qué alegría verte!». Lucía sonrió, entregando las flores con un gesto lleno de cariño. «No podía dejar de venir a ver cómo están tú y Mateo», dijo Lucía, mientras entraba a la casa, observando los cambios a su alrededor. «Parece que muchas cosas han cambiado aquí». Clarisa asintió, llevando el ramo a la sala de estar, donde lo colocó en un jarrón. El perfume se extendió inmediatamente por el ambiente, trayendo una sensación de frescura y renovación. «Era importante para mí que Mateo sintiera que este lugar es su hogar también», explicó Clarisa, con una expresión serena en su rostro. «Quiero que sepa que aquí está seguro, que puede crear nuevos recuerdos, sin olvidar los antiguos». Lucía observó los pequeños detalles que Clarisa había agregado a la casa. Las plantas verdes en las ventanas, los juguetes cuidadosamente organizados en cestas de mimbre y el álbum de fotos de la familia abierto sobre la mesa de centro. Cada detalle contaba una historia de resiliencia, amor y compromiso. «Has hecho un trabajo increíble, Clarisa», comentó Lucía, sentándose en el sofá y mirando a su amiga con admiración. «Se siente como un hogar lleno de vida». Clarisa se sentó a su lado, suspirando levemente mientras miraba a Mateo jugar en el jardín. «Aún es un proceso, ¿sabes?», admitió Clarisa, su voz suave y pensativa. «A veces me pregunto si estoy haciendo lo suficiente, si realmente estoy llenando el vacío que Mateo siente. Pero luego, él sonríe de esa manera, como si el mundo estuviera bien, al menos por un momento, y sé que estamos en el camino correcto».
Lucía asintió, comprendiendo profundamente las palabras de Clarisa. Estás creando algo hermoso, Clarisa. Estás ofreciendo a Mateo algo que va más allá de una casa. Le estás dando un hogar, un lugar donde puede ser él mismo, donde puede crecer y sentirse amado. Clarisa miró a Lucía con gratitud, sintiendo el peso del apoyo incondicional de su amiga. Gracias, Lucía. No sé qué haría sin ti. Ha sido difícil, pero también increíblemente gratificante. Cada pequeño avance que hacemos juntos, cada nuevo descubrimiento, me hace darme cuenta de que realmente estamos comenzando de nuevo, y esta vez con más fuerza, más comprensión. Mientras las dos conversaban, Mateo entró corriendo a la sala, con los ojos brillando de entusiasmo. Clarisa, ¿viste cómo hice volar el avión alto?, exclamó, extendiendo el juguete como si fuera un trofeo. Clarisa sonrió y abrió los brazos para él, quien corrió hacia un abrazo apretado. «Lo vi, campeón», respondió ella riendo mientras lo sostenía contra sí. «Eres un verdadero piloto». Mateo rió, y el sonido de su felicidad llenó la casa como una suave melodía. En ese momento, Clarisa supo que a pesar de las dificultades y los desafíos que aún podrían surgir, estaban en el lugar correcto. Estaban construyendo algo especial, algo que honraba el pasado, pero que también estaba firmemente arraigado en el presente y mirando hacia el futuro. El capítulo concluye con Clarisa y Mateo sentados juntos en el sofá, con Lucía a su lado, mientras la tarde se convierte lentamente en noche. Las risas y las conversaciones tranquilas llenaban el espacio, y al mirar hacia el futuro, Clarisa sintió por primera vez en mucho tiempo que estaba exactamente donde debía estar, lista para lo que el destino les deparara. El aire de diciembre había llegado a Monterrey, trayendo consigo la frescura del invierno y la promesa de un nuevo comienzo. La ciudad estaba decorada con luces brillantes y adornos festivos, y en cada rincón se respiraba la anticipación del próximo año. Para Clarisa y Mateo, este no era solo otro diciembre. Era un símbolo de cuánto habían cambiado sus vidas en el último año y de cómo habían logrado construir una nueva realidad llena de amor y propósito. Clarisa se encontraba en la sala de estar, observando a Mateo mientras decoraba el árbol de Navidad. Este año habían decidido crear nuevas tradiciones que reflejaran su vida juntos. Mateo, con una sonrisa que iluminaba toda la habitación, colgaba cuidadosamente cada adorno, muchos de los cuales eran nuevos, pero algunos habían sido rescatados del pasado. Entre ellos, un pequeño ángel de madera que había pertenecido a Ricardo y que Clarisa había guardado todos esos años. «Clarisa, ¿puedo poner la estrella en la punta del árbol?», preguntó Mateo, sosteniendo la brillante estrella dorada en sus manos, mirándola con reverencia. Clarisa se acercó, sonriendo al verlo tan emocionado. «Claro que sí, Mateo. Esta es tu estrella, y esta es nuestra Navidad», respondió, levantándolo con cuidado para que alcanzara la parte superior del árbol. Mateo colocó la estrella con precisión y luego se quedó mirando el árbol completo, con los ojos llenos de orgullo. «Es el árbol más bonito que hemos tenido», dijo Mateo, girándose hacia Clarisa. «Este será nuestro mejor Navidad, ¿verdad?». Clarisa sintió un nudo en la garganta, conmovida por las palabras de Mateo. Acarició su cabello y asintió. «Sí, Mateo, lo será. No solo porque es hermoso, sino porque lo hemos hecho juntos, con amor y con un corazón lleno de esperanza». Luego se dirigieron a la cocina, donde juntos comenzaban a preparar galletas de jengibre, otra nueva tradición que habían decidido adoptar. Clarisa había pasado horas buscando recetas y decoraciones, queriendo que todo fuera perfecto para Mateo. Mientras amasaban la masa, Mateo miraba a Clarisa con una expresión seria, como si algo importante estuviera en su mente. «Clarisa, ¿crees que mi papá está orgulloso de nosotros?», preguntó de repente, deteniendo su tarea. La pregunta sorprendió a Clarisa, pero también le dio la oportunidad de hablar de algo que había querido decirle desde hacía tiempo. Se agachó para quedar a la altura de Mateo y lo miró a los ojos. «Mateo, estoy segura de que tu papá está muy orgulloso de ti. No solo porque estás creciendo y convirtiéndote en un niño increíble, sino porque estás aprendiendo a amar y a ser fuerte, incluso cuando las cosas son difíciles. Tu papá te amaba mucho, y sé que donde quiera que esté, está sonriendo al verte tan feliz». Mateo asintió, absorbiendo las palabras de Clarisa. Luego su expresión cambió a una sonrisa, y volvió a su tarea con renovado entusiasmo. «Entonces, haremos que esta Navidad sea aún mejor, para que él también esté feliz», dijo con determinación.
Clarisa observó a Mateo continuar con su trabajo, sintiendo una profunda satisfacción en su corazón. Sabía que, aunque las heridas del pasado nunca desaparecerían por completo, estaban logrando algo hermoso juntos. Estaban transformando el dolor en una fuerza que los unía más, que los hacía más fuertes y más capaces de amar. La tarde avanzó y la casa se llenó del delicioso aroma de las galletas recién horneadas. Clarisa y Mateo, con las manos cubiertas de harina y chocolate, decoraban cada galleta con esmero, creando pequeños regalos que compartirían con los amigos y vecinos, como un gesto de gratitud y generosidad. Finalmente, cuando las galletas estuvieron listas y el árbol brillaba en la sala de estar, se sentaron juntos en el sofá, mirando las luces parpadear suavemente. Mateo se acurrucó junto a Clarisa, quien lo abrazó, sintiendo su pequeño cuerpo relajarse en sus brazos. «Este es el mejor lugar del mundo», murmuró Mateo, medio dormido. Clarisa lo miró, sintiendo una oleada de amor y paz que le llenaba el corazón. «Sí lo es, Mateo, porque estamos juntos y siempre lo estaremos», susurró, besando su frente. Mientras la noche caía y las primeras estrellas aparecían en el cielo, Clarisa reflexionó sobre todo lo que habían vivido. Había sido un año de descubrimientos dolorosos, pero también de crecimiento y sanación. En Mateo había encontrado un nuevo propósito, una razón para seguir adelante, y en su amor había encontrado la paz que tanto había buscado. El capítulo concluye con Clarisa y Mateo, abrazados en el sofá, contemplando el árbol de Navidad que brilla con un calor que refleja el amor y la resiliencia que han cultivado juntos. La vida, aunque marcada por las cicatrices del pasado, ahora estaba llena de esperanza y la promesa de un futuro brillante, un legado de amor que seguiría creciendo con cada nuevo comienzo.